Muy buenas noches. Feliz Santo Sábado a cada uno de ustedes. Esperamos que se hayan pasado una hermosa semana, ¿verdad? Con frío. Menos mal que ustedes se acercaron para calentar aquí un poquito. Está helado. Hermanos, es una bendición estar en la casa del Señor. Bienvenido, Ale. Es una bendición estar en la casa del Señor. Sin duda el Señor ha sido misericordioso al cuidarnos durante esta semana que está concluyendo, ¿verdad? Y estamos, dice la Biblia, comenzando las santas horas del día sábado. Así que en esta tarde, hermanos, aunque no estaba previsto para que yo estuviera aquí en este lugar, pero bueno, cuando alguien falta, tenemos que salir al frente, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. ¿Recuerdan ustedes lo que fue nuestra lectura bíblica? Sí. ¿Qué dice Job 23:10? Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso significa, hermanos, que cuando Dios permite que pasemos por una situación difícil, Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de tormenta, aún en los momentos de tempestad. Él quiere que no perdamos la fe, la confianza en Él. Yo quisiera que abrieran su Biblia en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de San Lucas. San Lucas capítulo 8. Pero antes de comenzar, hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Los invito a que inclinen su rostro, por favor. Amoroso Dios, que habitas en las alturas de los cielos. Un grupo de hijos tuyos hemos venido a este lugar con el propósito de buscar el perdón de nuestros pecados, con el fin, Señor, de aprender a creer y aprender a confiar más en ti. Permite, Señor, que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro entendimiento, de tal manera, Señor, que podamos sentir tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las visitas que estén en este lugar. Que se sientan fortalecidas, que sientan que tú las amas. Gracias por tu amor, Señor. Y bendice tu palabra en el nombre bendito de Jesús. Amén. Vamos a agradecerle al hermano Hugo por ese bonito especial. Dios siempre se provee. No había, si lo hubiésemos invitado, quizá no hubiera llegado. Pero como no lo invitamos, llegó y aprovechamos la oportunidad. Gracias. Vamos a leerse, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 40. Hay una historia ahí muy conocida, un relato muy conocido por todos. Así es que todos estamos familiarizados con él, con este relato, y vamos a ver qué podemos extraer para nosotros. Dice el verso 40 que cuando Jesús volvió, le recibió una grande multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Jesús era esperado en cualquier región donde él se presentaba. Y cuando él estaba ahí con esa grande multitud, dice el versículo 41,
Entonces vino, dice, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, dice que le rogaba que entrara en su casa. Dice que le rogaba, le suplicaba, le imploraba que fuera a su casa. Y vamos a ver la situación por la que Jairo estaba pasando. Dice el verso 42 que Jairo tenía una hija, la única que él tenía, y aproximadamente tenía 12 años. Esta jovencita, esta adolescente estaba pasando por un momento de enfermedad. Dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras él iba, la multitud le oprimía al Señor Jesús. ¿Has pasado tú por una situación así, hermano? Saben, hace como unos 27 años atrás, uno de mis hijos estaba bebito, todavía no cumplía un año. Mi esposa lo acostó en la cuna y ya estábamos acostados y de pronto me dio por levantarme y lo fui a mirar. Y cuando lo miré que se puso pálido y por su boquita comenzó a salir espuma. Comenzó a voltear sus ojos hacia atrás. Hermano, yo sentía, estaba angustiado. Llamé al 911 y no sé si ustedes alguna vez han llamado al servicio de 911, que es muy efectivo, pero en ese momento yo tenía una impaciencia. La señorita que me contestó me empezó a decir que cómo estaba, que qué estaba haciendo, cómo él se encontraba. ¿Saben? Y yo perdí la paciencia y le colgué porque yo dije, yo no tengo tiempo para estarle dando explicaciones, ¿no? Yo sentía que el niño se iba a morir. Le colgué y agarré el carro y con mi esposa tomó el niño en sus brazos y nos fuimos al hospital. Después ellos llamaron y mi hija le contestó y le dijo, ya, mi papá se lo llevó. Se lo llevaron al hospital Guay Memoria. El servicio de emergencia habló allá y cuando llegamos ya lo estaban esperando. Lo que quiero decir, hermanos, es que cuando uno está angustiado, cuando uno está pasando por momentos difíciles, lo primero que uno pierde es la paciencia. No aprende uno a controlar. Y yo puedo imaginarme que cuando Jairo llega con Jesús y le dice, ve a mi casa, porque mi única hija está muriendo. El relato bíblico dice en el verso 43, pero una mujer que padecía, dice, un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno de ellos había podido ser curada. Miren, hermanos, cuando uno tiene una emergencia, uno quisiera que las cosas se dieran rápido. Imagínese a Jairo, tu hija se está muriendo. Para bendición de él, porque yo no creo que era suerte que Jesús andaba allí. Para bendición de Jairo, Jesús iba cruzando por ese lugar. Y él puso toda su fe
Él puso toda su confianza en Jesús y lo fue a ver. Ahora, hermanos, debemos de entender, dice la Biblia, que este Jairo era un principal de la sinagoga. Lo que quiere decir que pertenecía a la élite de dirigentes. Entre ellos había muchos que no apreciaban a Jesús. Pero Jairo, viendo la necesidad, dice que fue a Jesús y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios, porque dice que llegó y se arrodilló a los pies de Jesús y le suplicó a Jesús que por favor entrara en su casa, porque su hija se estaba muriendo. Pero cuando Jesús se dirigía hacia allá, otra mujer enferma llegó y entretuvo a Jesús. Imagínese, Jairo, cómo se habrá sentido. ¿Cómo te hubieras sentido tú si vas a buscar a un doctor y vas llevando al doctor o a alguien que te va a resolver ese problema y sale por el camino a alguien más y lo entretiene? Yo creo que algunos minutos que pasaron ahí para Jairo fueron eternos. Dice que esta mujer, que tenía 12 años también, sin duda comenzó a estar enferma cuando la hija de Jairo nació, ¿verdad? Porque esta jovencita tenía 12 años y esta mujer también tenía 12 años con esta enfermedad. De paso quiero decirles, hermanos, esta meditación yo le puse cuando Jesús llega tarde. ¿Será que Jesús llega tarde alguna vez? Pues da la impresión que sí llega tarde. Para nosotros, creemos de esta manera, pero Dios nunca llega tarde. Así que dice que esta mujer en el verso 44 dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante esta mujer fue sanada. Dice que su flujo se detuvo. Entonces Jesús, dice el verso 45, preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que estaban con él, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero el verso 46 dice que Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hermano, esta mujer, mientras Jesús iba, mientras la multitud rodeaba a Jesús, mientras lo apretujaban, sin duda le costó mucho trabajo. Le fue muy difícil a esta mujer poder llegar hasta donde estaba Jesús. Acuérdense que estaba enferma y sin duda le era muy difícil abrirse paso entre esa multitud para llegar a Jesús. Pero esta mujer tenía una fe inquebrantable. Ella sabía, ella conocía, ella había escuchado de Jesús. Y ella decía, esta es mi oportunidad de ver a Jesús. Si tan solo pudiera tocar el borde de su vestido, si tan solo con eso, yo sé, dijo ella, que voy a quedar sana. Esa es la fe, hermano. Esa es la fe que nosotros deberíamos de tener en Jesús. Esa es la fe que debería de desarrollarse en nuestros corazones. ¿Y por qué a veces la fe es muy pequeña en nosotros? Dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Pero si nosotros no tenemos esa relación con Jesús a través del estudio de la palabra,
sin duda nuestra fe va a estar débil, nuestra fe va a estar vacilante, y con cualquier cosa que venga, con cualquier cosa que venga, cuando la fe se debilita, hermano, todo termina. Hace un tiempo atrás me platicó alguien de la iglesia adventista y me dijo, él tenía 2 hijos, una hija y un hijo, y le dije, ¿y sus hijos no llegan a la iglesia? Me dijo, no. Ellos de pequeños yo los llevaba a la iglesia, pero cuando la mamá de ellos murió, ellos estaban pequeños. No tan pequeños, como unos 10 años. Estaban pequeños todavía, pero ellos llegaron a sentir como un resentimiento en contra de Dios, porque ellos oraban para que su mamá fuera sana. Pero ella pasó al descanso. Y ellos decidieron que no más iban a creer en Jesús. Nuestra fe como cristianos, hay momentos que tiene que ser probada. Por eso dijo Job, Él conoce mi camino, hermanos, Él conoce la situación por la que estamos pasando. Él no ignora si tú estás pasando por un momento difícil. Él lo sabe. Pero a pesar de eso, Él quiere que nosotros sigamos confiando en Él. Eso dijo Job, Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro, limpio, puro, purificado. Así que esta mujer tuvo una grande fe. Toda la gente lo tocaba. Pedro le dice, maestro, todos te están empujando. ¿Por qué preguntas quién te está tocando? ¿Quién? Si todos te están empujando. Porque iba una gran multitud alrededor de él. Hermanos, pero el toque que había sentido Jesús de la mano de esta mujer era un toque diferente de los demás. Era un toque que no era aquel toque de irlo apretando, de irlo empujando. Era un toque de fe que Jesús sintió que de su ser había salido un poder sanador. Hermano, ¿ustedes creen que fue fácil para esta mujer llegar hasta Jesús? La multitud muchas veces estorba, hermano, para llegar a Jesús. Y esta multitud le estorbaba a la mujer. Pero a pesar de ello, y a pesar de su enfermedad, siguió adelante y ella decía sin tan solo tocar a su borde de su vestido. Y así fue, hermano. Tocó el borde del vestido de Jesús y ella quedó sana de su enfermedad. Cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y esta mujer se vio descubierta, ella miró que no había quedado oculta, dice que vino temblando y postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo ella al instante había quedado sana. Es bueno testificar, hermanos, cuando el Señor Jesús obra un milagro en nuestras vidas. Es bueno darle gloria y honra a Dios delante de todo el pueblo para que otros puedan creer en Jesús, para que la fe de otros pueda ser fortalecida.
Así que ella declaró delante de todo el pueblo y le dijo a Jesús por qué causa ella la había tocado. Y ella le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuánto tiempo habría transcurrido, hermanos, desde que Jairo llegó? ¿Cómo te hubieras sentido tú si tú fueras en el lugar de Jairo? Y si tú ves que la multitud no deja avanzar a Jesús, y si tú miras que Jesús está atendiendo a otros, y pareciera que no tenía tanta prisa Jesús de llegar a la casa de Jairo, ¿cómo se habría sentido ese padre angustiado? Jesús se detuvo para escuchar a esa mujer, para prestarle atención. Cuando yo estaba meditando en esto, yo pensaba y decía, ¿qué estaría cruzando por la mente de Jairo? ¿Qué estaría pensando? ¿Será que estaba él desesperado? Su hija, acuérdense que se estaba muriendo, estaba agonizando. Entonces, él sentía que su hija necesitaba ser atendida rápidamente. Pero las circunstancias, hermano, no eran las más favorables por la multitud que iba. Ahora, hermanos, miren, en el verso 49, por si fuera poco, en el verso 49 dice que estaba hablando aún cuando vino uno desde la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Imagínense, hermanos, el golpe que debió haber sentido este padre, que alguien llegó de su casa y le dijo, ¿sabes qué? Ya no molestes a Jesús, tu hija ya murió. Las esperanzas de que él la sanara se desvanecieron. La niña, la adolescente, había fallecido. ¿Cómo te habrías sentido tú? ¿Cómo me habría sentido yo? Que mi fe, mi confianza y mi esperanza la puse en Jesús. Pero por A o B razón Jesús no alcanzó a llegar a tiempo. Por eso yo titulé esta meditación, Cuando Jesús llega tarde. ¿Te ha pasado alguna vez, hermanos, que te pasa algo y estás orando y la gente te dice, ¿para qué oras? Si Dios no te escucha. ¿Para qué oras si Dios no te contesta? Y uno, hermanos, en su desesperación a veces termina haciéndole caso a la gente. Y uno se aleja de Jesús. Pero sabes, Jesús estaba al pendiente y Jesús escuchó cuando llegó aquel mensajero y le dijo, tu hija ha muerto. Deja tranquilo al maestro. Aún en esas circunstancias, hermano, cuando parecía que todo estaba perdido. Dice en el verso 50, oyéndole Jesús, le respondió, le dijo a Nicodemo, a Jairo, no temas, solamente cree y tu hija será salva. Hermano, qué palabras más alentadoras. En medio de la desesperación, en medio de una circunstancia adversa, cuando ya no hay situaciones
cuando ya no hay esperanza, cuando ya el ser humano no tiene nada que hacer, lo único que le queda es confiar en Dios. Hermano, a veces pareciera que Jesús llega tarde, pero Jesús a veces permite ciertas cosas para limpiar nuestra fe, para purificar nuestra fe. Como personas, como seres humanos, a veces no entendemos los planes de Dios y nos desanimamos. Nos desanimamos, hermanos, y abandonamos la fe. Pero Jairo se aferró a esa palabra de Jesús. Creí solamente. ¿Sabes? Yo estaba pensando en el capítulo 11 de San Juan. Ahí se narra la historia de Lázaro. Y cuando Lázaro enfermó, dice la Biblia que las hermanas Marta y María enviaron a llamar a Jesús. Y le dijeron, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ese fue el mensaje que Marta y María le enviaron a Jesús. Pero cuando Jesús escuchó el mensaje, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y dice que se quedó 2 días más allá. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús regresó, Jesús estando allá le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, vamos a mirarlo, le voy a despertar. Y los discípulos, dice la Biblia, que creían que dormía del reposar del sueño, pero Jesús estaba hablando del sueño de la muerte. Y cuando Jesús llegó a Betania, dice la Biblia que Marta salió a recibirle. Y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Dice la sierva del Señor que a pesar de que Jesús no había venido, no había atendido aparentemente a su pedido, dice que ellas sentían la gracia de Cristo en ese momento difícil. Y que eso impidió que ellas culparan a Jesús por la muerte de Lázaro. Hermanos, Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega en el momento oportuno. Nosotros creemos que Jesús llega tarde, pensamos que Jesús llega tarde, porque quisiéramos que Jesús nos contestara de la forma como nosotros queremos, como nosotros entendemos que debería ser lo mejor. Pero nuestro amado Salvador, Él sabe lo mejor que es para nosotros. Posiblemente tú estás pasando por un momento difícil en esta hora. Posiblemente, hermano, estás pasando por una condición difícil para ti. Es posible que te estés pidiendo al Señor que te haga un milagro, que obre un milagro. Y quizá el Señor no te ha contestado. Déjame decirte, sigue orando. Sigue pidiéndole al Señor, sigue creyendo en su palabra, sigue creyendo en su poder. Y un día Él te va a contestar tus oraciones. Yo decía, ¿cómo hubiera reaccionado yo? ¿Será que Jairo estaría enojado con aquella multitud que no dejó avanzar a Jesús? Quizá estaría diciendo, por la culpa de ustedes, Jesús no llegó a tiempo. O también Jairo pudiera estar enojado con aquella mujer que entretuvo a Jesús, por decirlo así.
¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros, hermano? Pero las palabras de ánimo que el Señor Jesús le dio a Jairo, el Señor Jesús también te las dice a ti. Solamente cree. Y en el verso 51, la palabra del Señor sigue diciendo que entrando en la casa, dice, no dejó entrar a nadie el Señor Jesús con él, sino solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y la gente que estaba allí dice que lloraban y hacían lamentación por la niña que había muerto. Pero el Señor Jesús les dijo, no está muerta, sino que solo está dormida. ¿Y qué hacía la gente? Dice que se burlaban de Jesús. Hermanos, cuando una persona muere, muere para nosotros. Pero para Jesús, ella como que siguiera viviendo porque a la voz de su palabra, los muertos se levantan. Y así lo demostró en esta situación. Dice el verso 54 que él tomando de la mano a la niña, clamó diciéndole, muchacha, levántate. Entonces el espíritu dice que volvió a ella e inmediatamente dice que se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos por aquel milagro que Jesús había realizado. Sabes, hermano, a lo mejor no hay nadie enfermo en tu familia y qué bueno, gracias a Dios por ello. Pero quizás han muerto nuestras esperanzas, nuestros sueños. Y Jesús te dice en esta noche, solo cree. Y tú vas a llegar a ser a alguien cuando dependes de Cristo Jesús. Llegarás a ser un candidato para el reino de los cielos. Si tu fe está siendo probada, hermano, si estás pasando por lucha, si estás pasando por pruebas, solamente cree. Que Dios les bendiga, hermano. Es mi deseo y oración en esta noche. Y ojalá que nuestra fe sea como la de aquella mujer y que sea como la de Jairo. Que a pesar que nos invaden los momentos difíciles, que a pesar de que las circunstancias son adversas, podemos seguir creyendo y confiando en Jesús. Que Dios le bendiga.